Muy buenas noches con todos los compañeros. La anterior vez ya recibimos la clase de control prenatal. Vamos a continuar la clase con control prenatal de embarazo de alto riesgo. A ver, ahí estamos. Bueno, el control prenatal de embarazo de alto riesgo, vamos a comenzar primero con unos conceptos generales, diciendo que el embarazo de alto riesgo es aquel en que la probabilidad de la enfermedad o muerte antes, durante o después del parto es mayor que la habitual para la madre como para el niño. Según la OMS, una mujer embarazada en un país que está en vías de desarrollo, ¿sí?, tiene más de 100 a 200 veces más riesgo de morirse que una mujer en un país desarrollado. Ya. Por lo tanto, viendo esta problemática que la OMS nos indica que tiene 100 a 200 veces más de riesgo, es importante que nosotros recalquemos que el control prenatal de un embarazo de alto riesgo es totalmente diferente al que nosotros tenemos al de bajo riesgo. Por lo tanto, sí les pido un poquito de atención en algunas partes, ¿no? Porque, bueno, es de lo que se repitió en la clase anterior, pero tienen algunas pautas importantes. El embarazo de alto riesgo constituye en sí un problema de salud pública, porque son esas pacientes o esos niños que que se mueren, ¿sí? Y de acuerdo a los altos índices de morbilidad perinatal, vemos que ahí el 45% aumenta la morbilidad perinatal y se observa un incremento de la incidencia de los embarazos de alto riesgo en un 20 a 30%. Entonces, no es algo muy fácil de manejarlo y por lo tanto se constituye un problema de salud pública. Esta evaluación de alto riesgo obstétrico no comienza cuando ya la paciente está embarazada en su segundo trimestre o en su primer trimestre, sino como ustedes ven ahí resaltado en rojo, es en la visita preconcepcional. O sea, tenemos que captar esas pacientes. Una paciente con hipertensión crónica que quiere embarazarse, nosotros que, tenemos que brindarle una atención diferente a las demás y verle nosotros para cuando quiera embarazarse, nosotros decirle estos son los riesgos y captarle de una forma oportuna. Eh, Otra cosa importante es que nosotros en un embarazo de alto riesgo tenemos que ver los factores de riesgo. Entonces aquí vamos. ¿Qué es un factor de riesgo obstétrico? Es cualquier característica o circunstancia médica obstétrica o sociodemográfica que en el curso de una gestación puede conllevar a un aumento de la morbimortalidad tanto materna como fetal con respecto a la población general. Textualmente. Por lo tanto, el objetivo de este control prenatal es evaluar el riesgo obstétrico, ¿sí? Por eso les recalqué aquí y les pongo en rojo. Es el objetivo de la evaluación del riesgo obstétrico es poner en marcha acciones preventivas en función de los factores de riesgo identificados para evitar así cualquier complicación materno-fetal. Por lo tanto, con estas introducciones y estos conceptos que tenemos que tenerlos claros, nosotros decimos que los factores de riesgo son, como ustedes ven aquí, vamos a ver la edad. Vemos una paciente que tiene, como hemos tenido casos de 13, 14, 15 años con un embarazo y también pacientes, bueno, un factor de riesgo es mayor a 35, pero en nuestro medio se ve 40, 41, hemos tenido hasta 45, 46 años, muy raro, pero lo tenemos y es un aspecto sociodemográfico muy peligroso. Aquí yo les he puesto algo muy importante que dice, podemos clasificar la adolescencia en tres fases, una temprana, 10 a 13 años, media, 14 a 16 años y tardía de 17 a 19 años. Y en cualquiera de las etapas del adolescente, no es que ya tiene 19 años, ya no es riesgo, no, es un riesgo. Y por eso dice, en cualquiera de estas etapas de la adolescencia, es un riesgo potencial
materno-fetal. Ojo, esta es una palabra muy importante, materno-fetal. La siguiente, pongámosle, carguémosle, por favor. En la segunda parte de la, hemos dividido las diapositivas para mejor visualización. Vamos a ver que, que dependiendo la edad, como yo les dije, en adolescencia o en una edad avanzada, tenemos diferentes complicaciones. Por ejemplo, en la adolescencia, los trastornos hipertensivos del embarazo, una amenaza de parto pretérmino, un parto prematuro, no una amenaza ya, sino un parto prematuro, una anemia, ¿sí? Por anécdota les cuento, como les decía, les ingresamos a 3 pacientes en un solo día con anemia moderada. Es alarmante y eran totalmente adolescentes. Abandono de estudios, depresión, tienen recurrencia en los hijos, o sea, vemos soldadura precoz de los cartílagos, bueno, eso ya es más para la fisiología y fisiopatología. F- eh, Tenemos muchas alteraciones también en la edad avanzada, como abortos espontáneos, gestaciones ectópicas, gestaciones múltiples, hipertensión, diabetes, metrorragias de la segunda mitad del embarazo, miomatosis uterina, como ustedes ven en esta tabla, lo resume muy bien. Y en las dos va una restricción de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y una cesárea por distocia, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es algo muy fácil, como ustedes ven, son patologías que no es fácil tratarlas y además tienen una alta morbimortalidad materno-neonatal. El peso, solo con la edad, ustedes ven con lo que nos enfrentamos. Solo preguntándole la edad, nosotros ya sabemos que es un embarazo de alto riesgo. Vamos a los signos vitales y vamos a la parte de lo que es el peso. Como ustedes ven en la fotografía, tenemos dos extremos, la obesidad y también la desnutrición. La obesidad es muy frecuente ya en nuestro medio. em, pero también la desnutrición en algunas partes, algunas comunidades. Por lo tanto, el peso también es un factor de riesgo muy importante. Por, si nosotros vemos aquí, están relacionados con todos los trastornos hipertensivos, con diabetes, con patología biliar, con mayor infecciones en general, pero bueno, el tracto urinario que es la más frecuente en el embarazo. Tenemos hemorragias posparto. Sí, muy frecuentes, enfermedad tromboembólica del embarazo, parto pretérmino, aborto, muerte perinatal y una mayor tasa de cesáreas, dependiendo, ¿no es cierto? Podemos encontrar con un niño muy grande, muy pequeño, fácilmente se hace distóxico, o sea, aumenta totalmente el riesgo. Entonces, si ustedes detectan estas pacientes, tenemos que alertarnos. Otra cosa, hábitos tóxicos, bueno, como un poco hablamos ya en la clase anterior también, nosotros nos fijamos que el tabaquismo, el consumo de alcohol y la cocaína, eventualmente ya es un embarazo de alto riesgo. Aquí no, yo les doy un número, 10 cigarrillos al día, tienen recién nacidos que tienen menor puntuación en el test de Apgar por la hipoxemia, una mayor morbilidad neurológica, o sea, mata las neuronas en definitiva, el tabaco. Consumo de alcohol, peor, tenemos anomalías congénitas, mortalidad, abortos espontáneos, o sea, y la cocaína, como todos sabemos, ya incrementa totalmente el riesgo de un parto prematuro, desprendimiento prematuro de placenta y todas estas cosas. Entonces, si nosotros detectamos, no solo como les dije, sino que nosotros detectamos en la familia también, porque puede ser una fumadora pasiva, se va a complicar esa paciente. Es un factor de riesgo muy importante. Riesgo laboral, como les dije, algo les enumeraba en la primera clase, que nosotros tenemos, por ejemplo, en vibraciones, ¿no? Trabajos que hay vibraciones, ruidos, radiaciones ionizantes, temperaturas extremas.
vemos que, y hay una lista muy grande de lo que es riesgo laboral y embarazo, pero bueno, aquí les traje unos ejemplos que podemos ver que, por ejemplo, las vibraciones, aumento de abortos, parto prematuro, bajo peso al nacer, temperatura extrema o calor excesivo se relaciona con desmayos, problemas vasculares que pueden comprometer la oxigenación fetal, entre otras. Antecedentes médicos, importante preguntar, ¿no es cierto? Una buena anamnesis. Cuando la mujer está embarazada presenta una enfermedad asociada, una enfermedad crónica asociada, es importante comenzar con una atención prenatal desde las primeras semanas de embarazo e idealmente de manera preconcepcional. Aquí recalcamos, una paciente que tiene ya una enfermedad de base o un factor de riesgo muy importante y quiere embarazarse, nosotros tenemos que hacer un control preconcepcional. Y eso en la consulta tenemos mujeres en edad fértil, todo tenemos que insistir. Señora, usted desea tener hijos y usted tiene estos problemas. Cuando quiere embarazarse, acuda donde nosotros. Y eso es educar también a la paciente. Y si vamos desde ahí, o sea, eso es prevención. Por lo tanto, nosotros estamos ayudando a que no se den estos embarazos de alto riesgo. Y si lo dan, y si se dan, perdón, tenemos nosotros un mayor control con estas pacientes y mejor pronóstico materno-fetal. Y sobre todo, si tenemos ya enfermedades concomitantes con estas pacientitas, ejemplo, una diabetes ya tipo 2, una diabetes tipo 1, y nosotros tenemos un embarazo, tenemos que referir a un especialista o un subespecialista, dependiendo la característica de la paciente. No podemos ser todólogos, se decir de esta forma, porque creemos que somos cardiólogos, somos endocrinólogos, somos traumatólogos y tenemos subespecialidades. No, no es así. Tenemos que ver nuestras limitaciones también profesionales y también a nivel institucional. Por lo tanto, tenemos que referir de una forma adecuada a esta paciente y tratar en conjunto. Es un manejo multidisciplinario. Vamos a pasar déjame cargando la tercera. Sí, doctor. Tercer equipo. Eso. Vayan pensando las cosas que hemos dicho para ir reforzando. Vamos a ir un poquito diciendo algunas patologías frecuentes que tenemos en nuestro medio. Tal vez en algunos lugares puede ser más frecuente, en otros menos frecuente, pero yo he puesto algunas importantes. No podemos dar todas, pero yo creo que estas son las que nosotros tenemos algunas complicaciones. Lo más importante, por ejemplo, en una mujer diabética, nosotros tenemos que ver el control metabólico óptimo. Niveles inferiores de hemoglobina glicosilada, en donde se han manejado bien las glucosas, para nosotros disminuir el riesgo materno-fetal, porque una mujer con diabetes presenta, como todos sabemos, un riesgo de morbilidad perinatal muy alta, generalmente macrosomía fetal, hipoglicemias, hiperbilirubinemia, síndrome de estrés respiratorio, cesáreas, malformaciones cardíacas, muy frecuente también. Previo a la gestación o al inicio de la misma, será necesario por norma general suspender algunos antidiabéticos, ¿no es cierto? Algunos fármacos, pero bueno, hay que valorar esto. Por ejemplo, la metformina se podría seguir dando, pero si ya tenemos combinaciones o fármacos diferentes que según según el cuadro vemos que no es compatible con el embarazo, tenemos que suspenderlo, ¿no es cierto? Si no, nos vamos a enfrentar a otras complicaciones. Eh, la gestante hipertensa, eh, perdón un ratito, hágame un favor. No, sigamos acá. Ya, perdón la interrupción. Ya, la gestante hipertensa en nuestro medio constituye una de las principales causas de mortalidad, ¿sí? Materno como fetal.
¿Por qué? Porque tenemos preeclampsias tempranas, tardías, y las tempranas son las que nos complican a nosotros, tanto a nivel ya del neonato, ¿no es cierto? Prematuros extremos, y en las madres hay que pensar algo más cuando hay trastornos hipertensivos muy temprano, 21, 22 semanas, como el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, lupus eritematoso sistémico o alguna otra enfermedad. Vemos que como todos conocemos también y un poco en las guías de práctica clínica, vemos que una paciente con trastornos hipertensivos em, tiene alto riesgo de una restricción de crecimiento intrauterino, ya por su fisiopatología, un desprendimiento, crisis hipertensivas, ¿no es cierto? Y sufrimiento fetal o compromiso fetal. Además, es posible que cuando una mujer ya tiene una hipertensión crónica y está en tratamiento con antihipertensivos que ya tienen efectos teratogénicos, tenemos que ir modificando. Los más utilizados ya cuando uno se detecta un embarazo, sería inmediatamente cambiar los más utilizados, nifedipino, alfa-metildopa, em, y podemos nosotros ir viendo en nuestro medio, ¿no es cierto?, estos fármacos. Nosotros tenemos que ir viendo las características de las pacientes. Por eso nosotros, en una paciente con una hipertensión crónica, y ustedes, compañeros que están en primer nivel, obstetrices que hacen controles también, no nos quedemos con esas pacientes. Hagamos refiramos inmediatamente a un hospital de segundo nivel, o dependiendo ya las características, ¿no? Porque podemos tener una paciente con hipertensión arterial crónica y una insuficiencia renal, o sea, eso también ya son consecuencias de su enfermedad, y un embarazo lo va a complicar totalmente. Por lo tanto, no nos quedemos con esas pacientes, mandemos a un hospital de mayor nivel, dependiendo del caso. Los antecedentes obstétricos y ginecológicos, eh, tenemos que valorarlo bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tuvo un parto prematuro, señor, usted tuvo un parto prematuro, ¿cómo nació su bebé? ¿De buen peso? ¿No? Eh, ¿Con un peso adecuado? ¿Fue a neonatología? Tenemos que indagar un poquito porque ahí salen algunos datos importantes, por ejemplo, partos prematuros, lo que es un retraso del crecimiento, perdón, restricción de crecimiento intrauterino. Sí, muerte fetal o perinatal. Hay una guía también hermosa también es óbito, de lo que es muerte intrauterina, en lo que es el Barcelona Clinic, en lo que nos dice qué tenemos que hacer con un óbito fetal, con una muerte intrauterina. ¿Por qué? Porque tenemos que investigar la causa de la muerte. A veces tienen malformaciones o fue trastornos metabólicos. ¿Para qué? Para poder evitar esa muerte de nuevo, ese óbito, y estudiar también a la paciente, porque si sufrió algo y fue el bebé, todas las pruebas salieron negativas, algo pasa en la mamá, ¿no? Tenemos que investigar más. Sobre todo si existió una causa conocida y evitable, como abortos a repetición, alteraciones congénitas, ¿qué podemos nosotros eh, indagar un poquito y dar una solución? En la parte ginecológica, los antecedentes, importante, ¿no? Que una mujer antes de embarazarse o durante el embarazo, hacerse una citología cervical para ver, ¿no? A la mayoría de los cánceres a nivel cervical se disparan en otras partes por su explosión hormonal que existe en el embarazo. Enfermedades de transmisión sexual, sífilis, hepatitis B, o sea, son enfermedades totalmente, eh, entran en un embarazo de alto riesgo, como en la clase anterior nos decía la compañera de la vacuna de la fiebre amarilla, que no se había dado cuenta, estado embarazada, todo depende, ¿no? Entra a ser un embarazo de alto riesgo, ya que la fiebre amarilla contiene ya, eh, son, es una vacuna totalmente contraindicada en el embarazo, que puede dar abortos al inicio, pero después hay que hacer un control estricto, no está descrito que ya se debe terminar el embarazo, hay que ver, calificar a esa paciente. O peores, todas las pacientes ya con cesárea o procedimientos o cicatrices uterinas previas entran en un embarazo de alto riesgo, porque la ruptura uterina se da en el 1%, menos del 1%, pero
nadie está libre, no puede darse una ruptura uterina y hay que tratarlo muy bien. Eh, hay una clasificación del riesgo obstétrico. Aquí yo les he puesto tradicional porque ahora se maneja un poquito de lo que es la clasificación de alto riesgo obstétrico. Aquí vemos riesgo 0 o bajo, riesgo 1 o medio, riesgo 2 o alto, riesgo 3 o muy alto. Es una clasificación, realmente hay muchas clasificaciones, hay de bajo y alto grado, o sea, y lo clasifican. Yo les he puesto así porque va desglosando un poquito mejor. Ustedes ven una larga lista y no voy a enumerarla. Ustedes revisarán en la bibliografía y también en la diapositiva, que es una guía, para que ustedes vean cuáles son de bajo, medio, alto o muy alto grado. Yo diría, yo les uniría, como bien lo hacen ahora, nuevamente de bajo y alto grado, porque todas las de abajo del 1, 2 y 3 son enfermedades y todas necesitan una atención multidisciplinaria. Eh, Ese es en la parte de alto riesgo obstétrico, pero también hay un lindo cuadrito que vemos aquí, valoración del riesgo perinatal, para ver si tenemos una buena, un buen pronóstico perinatal. Vemos ahí las edades que pueden, dependiendo de las guías pueden variar, pero ahí les he traído alguna información importante que pueden, en tablas uno yo creo que puede bajarse el celular y tener alguna referencia, una consulta, porque a veces no, es difícil acordarse de todos, pero ustedes ven ahí que la hipertensión arterial, las anemias, todos los problemas endocrinos, diabetes y tantas cosas más. Ayúdame cambiando, por favor, eso. Esperemos un momentito. Ah, algo que me olvidaba en los antecedentes obstétricos y ginecológicos está la cicatriz uterina, ¿no es cierto? Pero también tenemos que tomar en cuenta a las pacientes que han sido sometidas a fertilización in vitro, inseminación in vitro. O sea, estas pacientes también tienen alto riesgo obstétrico. Eso ahora ya es, antes no era muy común en nuestro medio, pero ahora sí se realiza más fertilización in vitro y inseminación in vitro. Inseminación. Nos esperan un momentito. ¿Por quién, señora Lamerly? Por su padre, mi hijo, Douglas. Bueno, continuando con la exposición, vamos a... Dime. No manipulemos las diapositivas, por favor. Se nos va la... Sí, ahí está. Se nos van las diapositivas. Algo importante que vamos a ver ahora es un poco el manejo, ¿no? Un poco el manejo que vamos y las pautas que vamos a hacer en un embarazo de alto riesgo obstétrico. Importante, en un embarazo de riesgo, nuestro principal objetivo será disminuir al máximo la morbilidad y mortalidad, tanto materna como fetal. O sea, cuando nosotros, y ahí por eso puse esta fotito, nosotros vemos lo que nosotros tratamos de evitar es un parto prematuro. Un prematuros extremos o sea, que no tienen muy buen pronóstico en nuestro medio, sí, dependiendo también de las características de nuestro hospital, no tienen muy buen pronóstico y realmente dicen,
dicen primero es la madre, pero el feto, o sea, pero si nos ponemos, nosotros queremos mandar a la madre y al feto adecuadamente a la casa. Pero esto a veces no ocurre, por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en atención primaria de salud y sobre todo en la parte preconcepcional. Esto se lleva a cabo esto se lleva a cabo pruebas diagnósticas o cribados específicos para cada entidad, como pueden ser parámetros clínicos, ecodoppler, monitorización de la frecuencia cardíaca fetal o determinantes bioquímicas. Quiero decir que específicamente por cada patología que nosotros encontremos tenemos que hacer diferentes exámenes. Aquí no entra, como dice en el control, en la guía de práctica clínica del control prenatal, haga biometrías, esto, sino que allá hay pruebas específicas, sí, las básicas, pero si por ejemplo es una hipertensa crónica y necesitamos, escuchamos un soplo, una cardiopatía, tenemos que hacer un ecocardiograma, a veces transesofágico, riesgo-beneficio, o problemas gastrointestinales, una endoscopía, una colonoscopía, es decir, ya va aumentando el riesgo, es específico. Igual determinaciones bioquímicas, si sospechamos en un síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, un lupus eritematoso sistémico, tenemos que ver las características de esta paciente. Y aquí les he puesto una tablita. El primer nivel de actuación, tanto su objetivo y cómo se realiza, y el segundo nivel. Nosotros cuando tenemos una paciente tenemos que detectar las gestaciones que tienen mayor probabilidad de un resultado perinatal adverso por presentar algún factor de riesgo que hemos visto y se realiza la primera visita prenatal. ¿Cómo se realiza? Con el test de riesgo gestacional cualitativo calificando a las gestantes de bajo o alto riesgo. Esto les decía, tenemos diferentes cuadros de embarazo de alto riesgo. Segundo, ya cuando detectamos determinar la población de riesgo fijada, que gestantes o fetos están realmente en peligro, y se debe hacer consultas subsecuentes. Ya no es lo mismo que decían 5, ya vamos a ver cómo se hace. Y tenemos que hacer pruebas de cribado o diagnósticas de alta especificidad. Es lo que les decía anteriormente, dependiendo de la patología. Este cuadrito lo resume bonito. Y cuando nosotros ya diagnosticamos a esta paciente, nosotros tenemos 3 niveles, ¿no es cierto?, de atención prenatal. El primer nivel asistencial, como son los centros de atención primaria, en donde está un médico familiar, un médico rural, una obstetriz, un equipo de enfermería, que nos puede ayudar mucho para ver esos factores de riesgo y decirle, tiene que irse a un hospital de mayor nivel, de segundo nivel. En el segundo nivel estamos médicos ya especialistas en obstetricia y ginecología con las especialidades básicas y si tenemos la ventaja, tenemos algunos subespecialistas, pero no somos tercer nivel todavía. Entonces, nosotros también nos vemos con algunas pacientes cortados las manos, diría yo, porque necesitamos exámenes más específicos, valoraciones ya por otros especialistas, subespecialistas. En este caso ya tendría que ir a un tercer nivel, en donde ya se maneje un alto riesgo obstétrico, en donde nosotros digamos una fisiopatología fetal, una unidad de diagnóstico prenatal y un genetista. Entonces, con eso podríamos llegar a un diagnóstico ya totalmente definitivo, darle una opción a esa madre, a ese feto, y ver lo que necesita. Pero ustedes ven, estos son los niveles, no podemos saltarnos, ¿no es cierto? Por lo tanto, las pacientes van a la consulta al centro de salud, se les capta ese momento, pero enseguida tenemos que articular inmediatamente con segundo nivel. Y segundo nivel, si nos vemos que no podemos hacer nada, enseguida con tercer nivel. No podemos esperar ya que llegue a los 8 o 9 meses. Es decir, ya para que venga a dar a luz y nosotros recién ver qué articulamos. No, eso tiene que ser inmediato. ¿Qué se sugiere en un embarazo de alto riesgo? En un embarazo de alto riesgo se sugiere 7 a 10 consultas prenatales, siempre con un grado de flexibilidad, ¿no? No puedo decirle 10 exactas, sino dependiendo las características de la paciente. O sea, si tenemos una paciente hipertensa crónica, encima es diabética y comienza con un problema renal y encima es obesa, o sea,
No podemos decirle, señora, venga al mes, perdón, señora, venga en 2 meses, o señora, solo necesito hacerle 5 controles. Les he puesto aquí hasta la semana 36 una visita cada 4 o 6 semanas, pero si necesitan verla a las 3 semanas, por eso dice arriba, flexibilidad. No podemos ser estrictos. O sea, necesito un examen, señor, necesito que venga en 3 semanas o venga la siguiente semana. Pero lo importante es que debe cumplir entre 7 a 10 consultas prenatales en un embarazo de alto riesgo. De las 37 a 40 semanas, una visita cada semana o cada 3 semanas. Y a partir de las 40 semanas, 3 visitas a la semana. Pero es muy difícil, ¿no es cierto? En ese sentido, porque ya la mayoría de embarazos de alto riesgo se termina entre las 37 y 38 semanas. Pero tenemos una opción ahí. Se recomienda que como era en el control prenatal, esto no se modifica mucho, que tiene que haber 3 ecografías de las 11 a 13.6 semanas, screening morfogenético, con una cervicometría, con una flujometría de las arterias uterinas, que es el screening perfecto para nuestras maternas, una segunda ecografía de 18 a 21.6 semanas, que es la ecografía morfológica, que también podemos hacer Doppler de las arterias uterinas, según la placentación, ¿no es cierto? Primera y segunda placentación, para ver si se puede iniciar o no aspirina. Y una tercera ecografía a las 34 o 36.6 semanas para ver crecimiento fetal. Pero, aquí viene el pero. En un embarazo de alto riesgo, tenemos una paciente que es fumadora o una paciente que tenemos alguna alteración que, como les dije anteriormente, que nos produce una restricción de crecimiento intrauterino y tenemos que hacerle una curva de crecimiento, de ganancia de peso, tenemos que irlo modificando. Entonces, tenemos que hacerle otras ecografías porque si ya vemos un bajo peso, puede pasar bajo el percentil 25, 10, pues baja al 5, 3, o sea, algo está pasando, ¿no es cierto? Entonces, queda en la flexibilidad también de la ecografía, pero justificando siempre. Carguémosle la otra. 5 es. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Le saluda Caterina Reyes. Doctor, una consultita. Estaba diciendo sobre la ecografía de la segunda, el segundo eco que va entre las 18 y 18, 21.6 semanas. sí, Exactamente. Estábamos hablando de que se podría hacer un Doppler de la arteria uterina. ¿Qué importancia nos daría el Doppler de la arteria uterina en estas semanas, ya que la literatura y los libros de ecografía las manifiestan dos. que el Notch es normal hasta las 24 semanas de gestación? Sí, muy buena la pregunta. ¿Sabe que, bueno, si nos vamos a la parte del screening de la preeclampsia, por sí la flujometría de las arterias uterinas tiene un mayor valor dentro de las 11 a 14 semanas, sería, ¿sí? Tenemos un pronóstico, perdón, tenemos una recomendación mejor en esa semana. Puede hacerse entre las 18 a 22 semanas, también se puede hacer, pero como usted mismo le dice, puede haber una normalidad, puede que el notch se mantenga, pero nosotros ya tenemos otros factores de riesgo o otros parámetros de diagnóstico, ¿no? Que en nuestro medio realmente no se lo hace. Son muy costosos en algunos lugares, en las provincias grandes sí lo hacen, pero realmente con la clínica y los factores de riesgo que nosotros podemos ver, una edad temprana o si es una madre añosa que tiene una enfermedad concomitante, podremos iniciar una prevención. Pero por sí solo la flujometría Doppler de las arterias uterinas es un parámetro más que nos ayudaría a ver Ok, muchísimas gracias, doctor. en la parte de lo que es, en la parte de lo que es
para el diagnóstico, nos lanzan algunos percentiles, ¿no es cierto? Valores según los percentiles y nos dicen que si a tal semana está más de 1.2, dependiendo de esto, el índice de pulsatividad tiene mayor riesgo. Entonces, yo creo que es un buen parámetro que podríamos utilizarlo, pero teniendo en cuenta la precaución que nos acaba de decir usted, que no es el único método de diagnóstico para preeclampsia, ¿no es cierto? O que puede predecir una preeclampsia. Tenemos que ver otros factores de riesgo y también tenemos que ver otros métodos de diagnóstico. No sé si queda contestada la pregunta. Sí, muchas Aló. gracias, doctor. Buenas noches, hablan con David Arias. Tuvimos un pequeño Unos sueños. Sí, esa novela te va a marcial. A pesar de todo, lamento mucho que ustedes estén pasando por esta situación. Pues esperamos, no se diga que no sea que situación se repite usted. Usted a mí no me tiene que mentir, usted ha sido una gran estrella en este club y gracias. No la debe estar pasando muy bien haciendo lo que está haciendo. No, claro que sí. Lo estoy pasando muy bien. No me haga como se hace buena música. De lo mismo que amiga que también es una volumes. Y una gran cantante. Ya. Sí, ya me parece.
Micrófono desactivado. Ahí sí pueden ver esta presentación, ¿verdad? Por favor. Sí, sí se ve. Ya listo, ya. Entonces, Se ve. en un minutito vamos a reanudar la charla. Entonces, ahora les voy a cargar la diapositiva en la que nos encontrábamos. Ya, ahorita va a retomar la charla el doctor. Aló, ya. Bueno, continuando con la charla, tenemos sobre el alto riesgo obstétrico y un poquito no vamos a profundizar totalmente en cada patología, pero sí vamos a hablar un poco de las patologías más frecuentes. La intervención y la valoración de una gestante con una patología cardiovascular. Tomemos en cuenta que para satisfacer la demanda de la unidad fetoplacentaria, la embarazada sufre diversos cambios, ¿no? Fisiológicos en su embarazo, aumentando el volumen plasmático hasta un 50% más de lo que estaba pregestacional, aumenta el gasto cardíaco hasta un 40%, disminuye sus resistencias periféricas en un 20%, con la consiguiente reducción de la presión arterial sistémica hacia la mitad de la gestación. También aumenta su estado de hipercoagulabilidad debido al aumento de los factores de coagulación, fibrinógeno y la actividad fibrinolítica disminuida. Les digo esto para que tomen en cuenta que una paciente embarazada es otro mundo, tiene otra fisiología, se cambian muchas cosas y eso puede, en una mujer sana, sin factores de riesgo o sin patología previa, acepta todo muy bien esto, pero una mujer
que ya tiene alguna patología de base, alguna cardiopatía o algo de alguna enfermedad cardiovascular, no va a aceptar y va a haber complicaciones. Y abajo les pongo, es la primera causa no obstétrica de mortalidad materna. Ojo. Cuando una mujer que está embarazada, dependiendo de los cambios, son unas mujeres que dicen, doctor, me agito, siento que el corazón me sale, tengo palpitaciones, me falta un poco el aire. O sea, dependiendo la edad gestacional, nosotros podemos tener estos síntomas, pero cuando ya son constantes, que por ejemplo la paciente dice, doctor, estoy sentada y me agito, me desmayo y todo, o sea, ya se vuelve una clínica diferente, tenemos que sospechar en algo más. Por ejemplo, disnea progresiva, tos nocturna, hemoptisis, síncope, cianosis, toda esa lista tenemos que nosotros tomar en cuenta que algo está pasando en esta mujer. Como ustedes ven, se sigue utilizando la clasificación, ¿sí?, de New York. Por lo tanto, está la clase 1, 2, 3 y 4. Generalmente todas las mujeres sí que tienen algún problema pueden, dependiendo ya el grado, pues, toleran un poco la clase 1 o 2, pero ya la 3 y la 4 es bastante complejo. Ya ahí entra ya el especialista y nos dice esto hay que hacer, esto hay que modificar. Y abajo, como les he puesto, las cardiopatías se asocian a un aumento de la tasa de partos prematuros, mortalidad perinatal, retraso de crecimiento intrauterino, riesgo de recurrencia fetal de cardiopatías congénitas y además existe un alto riesgo de muerte. Los fármacos que se utilizan ya en mujeres que tienen ya alguna patología de base, una cardiopatía muy severa, o sea, y pueden ser teratogénicos. Síndromes varicosos. En nuestro medio muy frecuente, las mujeres con doctor, tengo varices, ¿sí? ¿Y por qué se da? La disminución del retorno venoso por su estado mismo de hipercoagulabilidad, lo que traduce a una posible situación de éstasis venoso en la zona inferior del cuerpo. También ya hay compresión de la vena cava, ¿no es cierto? La barriguita ya comprime la vena cava. Hay menor retorno venoso, mayor congestión y puede en mujeres que tienen problemas de trastornos de la coagulación, cardiopatías, algo, formarse trombos, hacerse embolias y esto va a complicar. Entonces sí es un problema, dependiendo, ¿no es cierto?, el grado. También en patología del sistema respiratorio, como ustedes ven aquí, estas son las modificaciones normales que se producen en una mujer. Y una paciente que tiene una enfermedad ya de base o tiene una enfermedad aguda como las neumonías, no va a tolerar muy bien ya una infección o peor, una, una complicación como una neumonía. Además, una patología muy frecuente también que hemos visto que se nos complica un poco es el manejo del asma, que vamos a ver a continuación conjuntamente con la neumonía. Carguémosle esta parte de acá. Los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo son muchos, ¿no? Desde la parte más básica hasta la parte más compleja, endocrina. Por lo tanto, tenemos que valorar, saber, los valores de laboratorio son diferentes, los valores de toda la fisiología, como ustedes ven en la capacidad pulmonar, se alteran y eso nos va a llevar a diferentes enfermedades que nosotros decimos, por ejemplo, una neumonía en un joven, en una mujer no gestante, que puede ser un tratamiento ambulatorio, pasa a ser un tratamiento ya hospitalario. Igual en el asma, ¿no es cierto? Aquí les he puesto una clasificación muy rápida que pueden tomarlo en cuenta ustedes, pero también pueden variar, ¿no es cierto?, dependiendo de las guías. Sin embargo, el asma tiene mayor riesgo de hemorragia gestacional, trastornos hipertensivos en el embarazo, placentas previas, hiperemesis gravídica, bajo peso al nacer, prematuridad y cesáreas. Y estas complicaciones suelen
deberse, según lo que dice la literatura, de una hipoxemia intermitente. Los fármacos que se utilizan también, bueno, el famoso salbutamol, corticoides en crisis, se puede utilizar, pero siempre basándonos un poquito en lo que son los corticoides, riesgo-beneficio, ¿no es cierto? Dependiendo la edad gestacional. La neumonía, como les dije, la neumonía puede ser tan sencilla en una mujer en una mujer no gestante, pero en una mujer gestante sí puede complicarnos, porque esa neumonía puede avanzar y como ustedes ven acá, puede ya dar problemas de ruptura prematura de membranas, un parto pretérmino, bajo peso al nacer, si la mujer ya tiene complicaciones ya de hipoxemia. Les he puesto aquí un gráfico, ¿sí? Algo muy sencillo que ustedes pueden llevarlo, me pareció bonito, simpático, en donde dice embarazo de alto riesgo y van diciendo la epidemiología, la clínica, los objetivos y dependiendo, es como un resumen que les dejo a ustedes. Y también les invito a ustedes profesionales que tenemos diferentes guías de práctica clínica. A mí me gustan bastante las españolas y las mexicanas, como ustedes ven aquí, les he puesto las portadas que ustedes pueden averiguarlo, son de acceso libre. Esta de control prenatal con atención centrada en la paciente, actualización 2007. Es una hermosa guía que si ustedes van viendo tienen niveles de evidencia y nos va diciendo cada cosa que tenemos que hacer y también va enfocado un poquito lo que es el embarazo de alto riesgo, pero nos van a ayudar a complementar nuestra guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública. Y la guía de referencia rápida, ahí sí para control prenatal con enfoque de riesgo, son 4 o 5 hojitas, no recuerdo bien, pero es muy cortito, en donde nos podemos dar una lectura muy rápida de lo que nos recomiendan en el embarazo de alto riesgo y cuándo referir. Por lo tanto, sí les invito a que lean esa guía de práctica clínica de la mexicana, de las dos mexicanas, también del Barcelona Clinic en algunas partes, para que complementen nuestras guías. Como conclusión de la charla de hoy día, porque este es un complemento de la primera clase que les dimos del control prenatal, estas son pautas nada más que se dan en el embarazo de alto riesgo, les quisiera decir que si ustedes ven a una mujer que no pueden tratar en el sentido, no por sus conocimientos, porque de esto se trata el curso, ustedes van a saber mucho, en el sentido de que están limitados por parte de que no tienen un pulso oxímetro y la paciente viene con un problema respiratorio o simplemente están viendo una paciente que es diabética y no tienen un glucómetro. O sea, cosas que nos podemos reír y decir son tan básicas, pero en algunos lados no tenemos. Nosotros tenemos que referir a esa paciente, tenemos que también no decir no tenemos y no hacemos nada, tenemos que insistir a las autoridades y al personal que nos ayuden y nos capaciten en cada momento para nosotros poder solucionar y detectar estas pacientes de alto riesgo obstétrico. Otra cosa, como les dije al inicio, no queremos hacer un control ya con factores de riesgo y a veces complicados, sino que queremos ingresar, hacer un control prenatal ya de una paciente crónica, pero que esa paciente crónica se haya preparado durante unos 3 o 4 o 5 o mejor 6 meses previos a su embarazo, en donde digamos, su presión arterial está normal y cuando quiere embarazarse probemos cómo nos va con la medicación que está aceptada para la gestación. Si es una diabética, esta persona diabética, su hemoglobina glicosilada, el perfil glucémico tiene que estar adecuado. Si es una paciente con trastornos, por ejemplo, un lupus, o problemas inmunológicos, tenemos que tenerle controlada a esa paciente y darle una opción de embarazo, porque esas mujeres sí quieren embarazarse, pero nosotros tenemos que irles guiando y ver lo mejor para ellas. Eso, compañeros, es la clase de hoy día, agradeciéndoles mucho. No sé si existe alguna inquietud o alguna cosa que ustedes quieran preguntar.
Bueno, las diapositivas quedan en la parte de lo que es la plataforma y como les dije, se subirán dos tareas pequeñas en lo que ya complementando la clase de lo que es control prenatal de bajo riesgo en definitiva y control prenatal de alto riesgo, en donde ustedes van a analizarlo. Les invito a que lean las guías de práctica clínica de México de alto riesgo y les voy a poner un casito que incluya una paciente de alto riesgo, porque si ya saben la de alto riesgo, la de un control prenatal sin factores de riesgo es mucho más fácil. Así que muchas gracias por su atención. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Buenas noches, disculpe. Sí, dígame. Buenas noches, les saluda Iris López. Una preguntita con respecto a lo que mencionaba de los factores de riesgo de la cicatriz uterina por cesárea anterior. Eso implica un embarazo de alto riesgo. Ahora, mi duda era con respecto al tiempo de la cicatriz uterina, porque por ejemplo, se dice que cuando es cicatriz uterina ya es para toda la vida. Entonces, pero cuando en mi caso he referido pacientes que tienen más o menos 10 años de periodo intergenésico y tienen cesárea anterior, nos han manifestado de que ya no aplica como alto riesgo, porque ya tiene 10 años, han pasado de que se ha realizado la cesárea. ¿Quién le dice que no es riesgo? En segundo nivel, bueno, en tercer nivel. Tercero, bueno. Verá, bueno, una cicatriz uterina, yo pongo un ejemplo. Viene una paciente buscando un embarazo, ella ha tenido una miomatosis uterina, se hace una miomectomía, queda con cicatriz uterina, y le digo, señora, usted viene se opera a los 20 años, digo, venga a los 30 años para que se embarace y no va a tener ningún riesgo. No creo que sea lo adecuado, ¿no es cierto? Es un ejemplo. Lo que se dicen en las guías internacionales, un periodo intergenésico de 2 años es lo óptimo para nosotros que puedan quedarse embarazadas de nuevo. Hasta es un requisito, ¿no es cierto?, para que puedan intentar un parto vaginal, ¿ya? Hay que también tomar en cuenta que nosotros, para ver si tiene este riesgo de una cicatriz uterina, hay que ver también el contexto, porque le hicieron esa cesárea. Una paciente que tiene, por ejemplo, si se hizo una cesárea por preeclampsia o una cesárea por preeclampsia, hay que ver también el tipo de cicatrización que tiene esta paciente. Una paciente con preeclampsia no es que tiene totalmente su sistema inmunológico y también la parte de sus proteínas y todo lo que es todo lo que conlleva la cicatrización, todo el proceso no es adecuado. También hay que ver si no tuvo algún desgarro, no tuvo hematomas, no tuvo complicaciones como hemorragias obstétricas, en donde se hizo ligaduras de las arterias uterinas, se hizo procedimientos de suturas hemostáticas como Belinch, entre otras cosas, ¿no? Yo le diría que pueden decir en tercer nivel que no es un factor de riesgo, pero lo mínimo que se espera es mínimo 2 años. Y cualquier persona, aunque se opere se haga una miomectomía o cualquier cicatriz uterina, sea cesárea, miomectomía, o laceración o alguna de estas cosas, siempre va a tener su factor de riesgo ahí. Y como les dije, no es muy frecuente. Es del 1 o menos del 1% de ruptura uterina, pero nadie está libre. Para mí siempre será un factor de riesgo lo que es la cicatriz uterina. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Mire, con respecto a lo que es la evaluación o el examen de citología cérvico-vaginal, ¿cuál es el procedimiento? La citología, exactamente. ¿Cuál es la técnica adecuada
en una paciente gestante y cuán rutinario se debe realizar este examen, ya que de igual manera en las guías de práctica clínica y en las normas se podría decir que se exige, se solicita una citología vaginal a las mujeres gestantes. Claro, muy buena su pregunta, compañero. Yo lo que le podría recomendar en esta parte, si tenemos ya una citología, eh, bueno, hay que también irnos a la parte de lo que es el screening, ¿no? De cáncer cérvico-uterino. Si nosotros tenemos ya factores de riesgo previo al embarazo, infección de virus del papiloma humano, una displasias, eh, lesiones, todo esto, y la paciente se embaraza con ese riesgo, nosotros tenemos que hacer una citología, o sea, hay indicaciones también, pero si esta paciente es una paciente que no tuvo ningún factor de riesgo, su control de Papa Nicolau anterior fue normal, o sea, yo realmente, yo le diría que no deberíamos hacer si este fue dentro de los 3 primeros años y quedó embarazada. Yo no lo, mejor dicho, no lo hago y no lo haría, aunque digan que tenemos que llenar la hoja 051 en las citologías, tendremos que ver el contexto de la paciente, pero si lo amerita, sería en el segundo trimestre. ¿Qué precauciones debemos tener? ¿No es cierto? Es muy bien lo que usted nos dice. O sea, si tenemos una paciente de alto riesgo, tendremos que valorar la longitud cervical, ver si no tiene riesgo de partos prematuros, tiene cervix corto, una incompetencia cervical. O sea, cada paciente es un mundo, pero tendríamos que ver la longitud cervical, no ser muy agresivos en la toma. Y de ahí la técnica es la misma. Yo no lo modificaría, pero dependiendo de la paciente, ¿no? Eso, no sé si queda respondida su respuesta, doctor. Sí, muchas gracias, le agradezco la respuesta. ¿Ya? Bueno. Muy amable, compañeros. Buenas noches, doctor. Gina Buenas Ceballos le noches. saluda. ¿Cómo le va? Dígame. Una pregunta, en lo correspondiente a lo que es la restricción de crecimiento intrauterino, ¿en qué trimestre del embarazo ya sería un indicador de alarma para nosotros poder referir? ¿Qué criterios se tomarían en cuenta para poder nosotros referir a esta paciente? Ya, perfecto. Muchas gracias por su pregunta. Es muy bonito la parte de lo que ya es restricción de crecimiento, restricción de crecimiento intrauterino. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, igual como les digo, un embarazo de alto riesgo, más sobre las hipertensas, diabéticas o personas que ya tienen una enfermedad crónica, tenemos que valorar el peso. El peso generalmente desde las 20 semanas. Sí, desde las 20 semanas se toma un poquito más en cuenta y casi todas las tablas de crecimiento intrauterino, gracias, casi todas las tablas de crecimiento intrauterino nos lanzan valores en percentiles y vamos a ir manejando lo que es, vamos a ir manejando las tablas de crecimiento fetal. Hay muchas tablas, ¿no? Y dentro de la ecografía, como les decía en anterior clases, sí creo que les enuncié, nosotros manejamos la de Hadlock y nos dan y nos mandan unas curvas bonitas y todo, pero no es a nuestra realidad. Por lo tanto, saben que tenemos una tabla de Alarcón y Pitulaga, que es una tablita chilena que nos manejan desde las 24 semanas el peso y con promedios y con desvíos estándar desde con percentil 3, 10, 25, 50, 75 y 90, que están un poco más cerca a nuestra realidad. Segundo, también tenemos una tablita que ustedes pueden ver en internet o averiguar en lo que es la Asociación Americana, que hace un estudio en el 2018 de la NICH, en donde valoran el peso estimado de ellos desde las 10 semanas. Pero
se ha visto que nosotros podemos hablar ya de una restricción de crecimiento ya desde las 20 semanas, de una forma más certera. Y ellos hacen un lindo estudio en lo que ya manejan lo que es por etnia y es mucho más específico para nuestra valoración. Eh, Le digo esta introducción a usted para que tome en cuenta que cuando nosotros vamos a valorar una ecografía, tenemos que tener tablas complementarias de los pesos según la edad gestacional y según la fuente. Entonces yo le he enumerado dos tablas, esta chilena y esta de la NICH, que hacen en etnia y son hispanas y que son parecidos a nosotros, que tome en cuenta eso y usted trace una curva de crecimiento fetal y usted decida dependiendo. Cuando hablamos de restricción, cuando ya nos asustamos, cuando ya está, por ejemplo, en el percentil, algunos dicen 25 bajo peso, el percentil 10 ya hay una restricción marcada y cuando hay el 5 o el 3 ya estamos hablando ya totalmente y hay una clasificación ya de la restricción del crecimiento en donde tenemos que ya hacer flujometría Doppler y otros estudios específicos con perfil biofísico dependiendo la edad gestacional para nosotros determinar esta gravedad de la restricción de crecimiento. Yo lo que le recomendaría, doctora, es que usted se consiga estas tablitas o si usted tiene una mejor y lo vaya comparando con el crecimiento en sus pacientes. Si la paciente le vino, le pongo un ejemplo, le vino a las 29 semanas y pesa 600 gramos, estoy exagerando un poco, pero y el peso promedio según la tabla que yo tengo es más o menos unos 1100 en promedio, o sea, si hay una diferencia. Y eso se aplica mucho también en lo que son embarazos gemelares, transfusión feto-fetal. Entonces usted ya va viendo también ahí y son embarazos de alto riesgo. No sé si queda respondida su respuesta, su pregunta, Sí, perdón. sí, muy amable, doctor, gracias. ¿Ya? Bueno, compañeros, ahora sí, otra inquietud. Si no, quedo muy agradecidos con ustedes y será el próximo mes, tal vez nos toque. Muy amables, muchas gracias.